Hola, hoy nos vamos a meter de lleno a desglosar la certificación CompTIA Sec AI Plus. La idea es hacer un repaso completo viendo cada dominio para tener un mapa claro de lo que se necesita saber para entender de verdad la seguridad en esta era de la inteligencia artificial. Y esa es justamente la pregunta del millón. Porque la seguridad de la IA no es solo agarrar los viejos controles y aplicarlos a una tecnología nueva. No. Se trata de entenderla desde la raíz para poder defenderla bien. Así que bueno, vamos a sumergirnos en eso. Para que todo tenga sentido, vamos a seguir una especie de historia a través de los 4 dominios del examen. Primero, cómo se construye la IA. Después, cómo se la ataca. Luego, cómo la podemos usar para defendernos. Y para terminar, las reglas del juego que la gobiernan. Empecemos por el principio, con el dominio 1. Aquí es donde ponemos los cimientos, explorando esos conceptos fundamentales de cómo se crean y, sobre todo, cómo se entrenan los modelos de inteligencia artificial. A ver, aquí tenemos una de las distinciones clave. Pensemos que el aprendizaje supervisado es como estudiar para un examen, pero con las respuestas en la mano. Por eso es genial para identificar amenazas que ya conocemos de sobra. En cambio, el aprendizaje no supervisado es más como un detective sin ninguna pista. Tiene que encontrar los patrones por sí solo y eso es importantísimo para detectar ataques totalmente nuevos, esos que nadie ha visto antes. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo una máquina entiende lo que decimos? Bueno, la respuesta está en algo llamado embeddings. Imaginen que es como traducir palabras a coordenadas en un mapa. Virus y malware estarían súper cerca, pero virus y silla estarían lejísimos. Es pura matemática, y así es como la IA procesa el lenguaje y encuentra lo que es relevante. Crear un modelo de IA no es algo que pasa de la noche a la mañana, es todo un proceso. Desde que se preparan los datos hasta que el modelo ya está funcionando y hay que vigilarlo. Cada una de estas 5 etapas es una oportunidad para meter seguridad o para dejar una puerta abierta a vulnerabilidades. Lo que hay que recordar es que la seguridad tiene que estar presente en todo, de principio a fin. Y aquí tenemos una de las trampas más clásicas, y un concepto que seguro aparece en el examen, el sobreajuste u overfitting. Es como ese estudiante que se memoriza las preguntas de los exámenes de práctica en vez de entender la materia. Claro, saca 10 en la práctica, pero en el examen de verdad fracasa por completo. Muy bien, ya entendemos más o menos cómo se construyen. Ahora, toca cambiar de perspectiva y ponernos del lado ofensivo. Entramos al dominio 2 y mucho ojo aquí porque esto es el 40% del examen. Es donde aprendemos a pensar como un atacante, a buscar las grietas y entender los ataques específicos contra los sistemas de IA. Esta frase lo resume prácticamente todo. Es la vulnerabilidad de base que permite el ataque número 1 contra los modelos de lenguaje. Si un modelo no sabe diferenciar entre una orden que le damos y la información que está procesando, se le puede engañar para que haga casi cualquier cosa que se nos ocurra. Estas son las nuevas pesadillas de los profesionales de la seguridad. La famosa lista de OWASP para LLMs nos muestra el nuevo campo de batalla. La inyección de prompts es la más conocida, sí, pero créanme que el envenenamiento de datos o el manejo inseguro de las respuestas del modelo son igual de peligrosos. Esta tabla lo muestra perfecto, se ve clarísimo cómo ha cambiado el juego. MITT-ATETK es nuestro mapa de toda la vida para los ciberataques, pero con la IA necesitamos un mapa nuevo, Mitre Atlas. Los malos ya no solo buscan quedarse en un sistema, ahora el premio gordo es acceder o, directamente, robarse el modelo de Machine Learning. Y aquí es donde la cosa se pone realmente de película. En un ataque de inyección indirecta, el atacante ni siquiera tiene que hablar con la IA. Es como si dejara una bomba de tiempo escondida en un documento o en una página web. Cuando la IA pasa por ahí y procesa esa información, ¡pum!, se activa la instrucción maliciosa. La IA se convierte en cómplice sin siquiera saberlo. Bueno, ya sabemos cómo construir y cómo romper la IA. Ahora veamos cómo se está usando en el campo de batalla de la ciberseguridad, porque sirve tanto para atacar como para defenderse. Esta es la doble cara de la IA. Por un lado, los atacantes la usan para crear correos de phishing que son casi imposibles de detectar o malware que cambia de forma para no ser atrapado. Pero del otro lado, los defensores la usamos para automatizar tareas que nos llevarían horas, para analizar código a velocidades increíbles y para darle sentido a montañas y montañas de datos. Con esta explosión de deepfakes, ¿cómo podemos saber qué es real y qué no? Bueno, una de las tecnologías de defensa más importantes que están surgiendo es C2PA. Es básicamente un certificado de nacimiento digital para cualquier contenido. Nos dice quién lo creó, cuándo y si alguien lo modificó. Es una herramienta vital en la lucha contra la desinformación.
Defender la IA requiere herramientas nuevas. Un firewall tradicional ya no es suficiente. Ahora necesitamos barreras que limpian lo que entra y lo que sale del modelo, análisis de comportamiento para detectar cosas raras y, quizás lo más importante, siempre tener a una persona, un humano, para tomar las decisiones más críticas. Y con esto llegamos al último dominio. Aquí dejamos un poco lo técnico para pasar a lo estratégico. Vamos a hablar de las leyes, los marcos de trabajo y las políticas que se están creando para gobernar el uso responsable de la inteligencia artificial. La ley de IA de la Unión Europea es un tema gigante en el examen. Su enfoque se basa totalmente en el riesgo, como vemos en la tabla. Hay usos que de plano están prohibidos, como los sistemas de puntuación social. Otros, como usar IA en la infraestructura crítica, son de alto riesgo y necesitan controles súper estrictos. Y luego hay otros de riesgo limitado, como los chatbots, donde lo principal es que sean transparentes. Y si cruzamos el charco, el estándar más importante es el marco de gestión de riesgos de IA del NIST. Sus 4 funciones, gobernar, mapear, medir y gestionar, son como una receta. Le dan a las organizaciones una estructura súper sólida para manejar los riesgos de la IA de forma ordenada y continua. Y así, como ven, cerramos el círculo. Para de verdad dominar la seguridad en IA, hay que ser buenos en estos 4 frentes. Hay que saber cómo se construye, entender cómo se puede romper, usarla para defender y finalmente saber cómo gobernarla de una manera responsable. Al final de todo este repaso nos queda una última pregunta en el aire. La IA es, por definición, una tecnología de doble uso. La forma en que decidamos construirla, asegurarla y ponerle reglas va a definir no solo el futuro de la tecnología, sino, honestamente, va a definir nuestro propio futuro.